No sé si contar primero el lío o la historia deportiva. Cuéntalo, ya tenemos habitantes. Que nos lo cuenten ellos. Están Eric Frade, Couto, Carlos Sáez. Hola Charlie, muy buenas. Hola Paco, ¿qué tal? Saludos desde el tiempo de juego de la cadena COPE. Bienvenidos a este partido que enfrenta, como bien decías, al líder contra el segundo clasificado de la Liga adelante. Pero la noticia ha estado hace aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos, en los incidentes que ha habido en los aledaños del Teresa Rivero. Y siguiéndolo todo minuto a minuto ha estado Isaac Couto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Charlie? Muy buenas tardes. Todavía desde afuera del estadio Teresa Rivero me encuentro a 50 metros exactamente donde hace 15 minutos ardía un coche de la policía municipal. Pero arder es arder, o sea, no es una ruedecita un poco. Ha tuiteado una foto de Eric Frade, no sé si la hemos colgado ya en nuestra página en Facebook. Ya está colgada. Está tuiteada. Está quemado entero, o sea, es una humareda impresionante. Yo, Paco, estaba en la cabina y estaba viendo las llamas por encima de la tribuna, ¿eh? ¿Pero que le han metido fuego o qué? Sí, vamos a ver, lo contamos. Justo en la misma avenida de la Albufera, en la calle que cruza la avenida Albufera con la calle Payaso Fofó, ardía el coche de la policía municipal. Me cuentan que han sido la peña más ultra del Rayo, los bucaneros, que primero han lanzado un bote de gasolina y después una bengala, y eso ha hecho que ardiera. Tengo aquí a un aficionado que ha presenciado todo lo sucedido. Se llama Jesús María López de los Santos. Jesús, ¿qué ha pasado? Pues bueno, que han venido esta gente no merece la pena que vengan al fútbol. La culpa tiene las directivas que aguantan a esta gente, porque los de repente han venido muy tranquilamente y esto es una vergüenza. Este campo, por ejemplo, yo vivo en Vallecas y yo al Rayo, me gusta el Rayo como vallecano, pero esto es una vergüenza. Esto hay que erradicar todo este sistema de la gran violencia que hay. ¿Pero qué ha pasado, Jesús, exactamente? En ese momento es que han tirado estaba el cristal abierto a la policía, han tirado una botella de gasolina, los radicales del Rayo. Confirmamos que han sido los bucaneros. Los bucaneros, los petas, eran del tema de los radicales. Los radicales, han tirado una botella de gasolina como un cote de molotov. Una bengala adentro abierto y ha sido todo al momento, claro. ¿Y han detenido a alguien, Isaac? La policía actúa rápido. Sí. La policía, como nos contaba Jesús, bueno, ha actuado muy rápido y de momento nos cuentan que hay algún herido, porque también han empezado a lanzar piedras y de todo tipo de objetos, y de momento varios heridos, y todavía se sigue actuando porque casi más la noticia está fuera del Teresa Rivero que... Pero bueno, todo el año han hecho el tonto, pero esta burrada, esta salvajada, que es delincuencia absoluta, no lo habían hecho. O sea que igual lo que quieren es que hablemos de ellos. Aprovechando que no había primera, que este era el partido que centraba toda la atención, se acabó. Igual querían que habláramos de ellos. Si ese es el objetivo, pues dejamos de hablar ahora mismo. Porque es que no entiendo por qué van con gasolina por la calle. Te voy a contar una historia, Paco. Ahora mismo estábamos aquí hace 20 minutos con el entrenador del Rayo, con José Ramón Sandoval, que está esperando a su mujer y a su niña pequeña, y aparca también el coche pues justo aquí en esta calle, y José Ramón Sandoval, a 40 minutos del partido, estaba evidentemente el hombre más preocupado de la mujer y de la niña, de que llegaran aquí bien y que no les pasara nada, que del propio partido. O sea, estaba hablando con él hace 20 minutos y por él estaba aterrorizado. El pollo ha sido solo estos radicales contra la policía. No ha pasado nada entre aficiones. A la llegada del autobús del Betis, llegaba a las 8 menos cuarto el autobús, varios aficionados del Rayo empezaban a insultar a Pepe Mel, había también muchos seguidores del Betis. Hay que recordar, Paco, que está todo vendido, que no hay papel, que se va a llenar el Teresa Rivero, muchos seguidores del equipo verde y blanco, alguna cota rencilla entre los aficionados, y justo cuando llegaba el autobús, varios seguidores del Rayo insultaban a los del Betis, bueno, lo típico de a Pepe Mel, y también hablándose del eterno rival del Betis, del Sevilla, y gritando Sevilla ale ale. Pero vamos, aparte de eso, lo más grave, lo que hemos contado, lo del coche de la policía. Ahora mismo fuera hay tranquilidad, ¿no? Ahora mismo más tranquilidad fuera del campo y casi todo el mundo ya accediendo al estadio Teresa Rivero, pero yo, por si acaso, me he quedado un poco por aquí esperando esto y esperando también, Paco, la otra noticia de la jornada, si finalmente viene o no Teresa Rivero. En principio no va a venir, aunque a mí me aseguran que podría venir y no sentarse en el palco. Bueno, pues estamos aquí. Dentro hay calma total. Carlos arriba o Eri en el terreno de juego. Dentro hay calma total, están animando, está llenándose poco a poco hotel incesante de personas. En este Teresa Rivero, como ya calientan evidentemente todos los futbolistas, y hay alineaciones confirmadas del Rayo Vallecano y del Betis, Eri. Están confirmadas las dos alineaciones, tranquilidad entre las aficiones, cruce de gritos, pero solo eso tiene que ser el fútbol. La afición del Betis ubicada en el palomar habitual, en la tribuna de la avenida de la Albufera, los bucaneros perfectamente ubicados también en su fondo, con una valla un poquito más alta que en el resto de Teresa Rivero de Vallecas, que es un campo que ya tenía encanto, que es un campo
un campo que ahora tiene un aspecto sensacional, sin las vallas que han enjaulado durante 34 años a los seguidores del Teresa Rivera. Podéis subir un poquito más a Eric, que llega muy bajillo. Alineaciones confirmadas son estas. Por el Rayo Vallecano van a jugar Cobeño bajo palos, línea de 4 en defensa para Coque, para mí uno de los 3 mejores laterales derechos de este país, Amaya, Arribas y Casado. Línea de 3 en el centro del campo con Javi Fuego, Movilla y Trejo. Línea de 3 atacantes con Armenteros por la derecha, Piti por la izquierda y Aganzo como referencia goleadora del Rayo Vallecano, a pesar de que ha tenido molestias a lo largo de la semana. En el Betis la alineación esperada: Castro bajo palos, Isidoro Belenguer, Dorado y Nacho en defensa, Irinei, exjugador del Rayo, y Beñat en la manija con Rubén Castro por la derecha, Ezequiel por la izquierda, Emaná enganchando con Jorge Molina, el ex Pichichi de la segunda división. Bueno, es un gran momento para acercarse a la segunda, a la liga adelante, y ver que hay pedazo de jugadores. Ha hablado Eri, y a alguno le habrá parecido exagerado, de Coque como uno de los 3 mejores laterales derechos de España. Bueno, pues a Coque le está siguiendo el Valencia. Pero es que hay otros jugadores que merecen la pena ser vistos. Por ejemplo, este Ezequiel, el que inventó el lanzamiento de penalti más raro del mundo. En 15 minutos se empieza el partido. La Copa del Rey de balonmano visita Vigo del 6 al 10 de octubre. Los mejores equipos de la Liga juegan miércoles y jueves. Los cuartos de final a las 7 y a las 9 en el pabellón Las Travesas. El sábado llegan las semifinales a las 4 y a las 6 de la tarde. Y la gran final se disputará el domingo 10 de abril a partir de las 8. Además, en paralelo, se jugará la quinta minicopa Asobal para los equipos cadete. Copa del Rey en Vigo. Solo faltas tú. Si tienes un negocio, eres jefe y también empleado. Eres la cabeza y el corazón. Eres el principal capital, el máximo accionista, el director de recursos humanos, el director financiero. Eres el visionario, el responsable de I+D, el portavoz, el apagafuegos, el que sube la persiana y el que cierra el despacho por la noche. Todo al mismo tiempo. Eres tantas cosas y esto es solo el principio. Banco Sabadell presenta la cuenta Expansión Negocios, pensada para que autónomos, comercios y pequeñas empresas se hagan grandes. Infórmate de todas sus ventajas. Sabadell, el banco de las mejores empresas y el tuyo. Hemos activado ya el sistema de mensajes en el 27626, TJ en espacio en blanco y su opinión, y por supuesto la página de Twitter y la de Facebook. Estaban ya desesperados algunos, dice, que tenían ganas de que hiciéramos de marcha. Claro, de que hubiera programa. A ver qué hacemos la semana que viene con lo de la huelga. Pero si no va a haber huelga, Paco. Yo estoy convencido que tampoco. No, Ahora, qué poco serio es todo. A mí, cuando Alcalá dice el jueves, el próximo lunes, el secretario de Estado para el Deporte, el señor Lizaveski, le va a enviar una carta con la historia al presidente de la Liga, Azpiazaray. Y digo, ¿no hay teléfonos móviles para llamarle? No. O ordenadores para mandar un correo, o no funciona correos el viernes para mandarle la carta ya. Es que llega más rápido la carta. Bueno, pues se ven el sábado en el palco y tampoco hablan. O sea, es que es todo, es de broma. O sea, es como, no sé, por eso, como creemos que es de broma todo, pues al final suponemos que habrá liga. ¿Cómo tenemos el partido en Jerez? Atención que hay penalti. Penalti a favor del Jerez Deportivo en el minuto, fíjate, 43 prácticamente, cuando el Granada estaba ya casi a punto de cantar los 3 puntos, que por cierto llevan ya 4 semanas sin ganar. Ha pitado mano de Miquel Rico dentro del área. Bueno, lo está viendo con el Francisco por una casualidad. Muy duro. No, ahora mismo me lo estoy poniendo porque... Nada, es que le da en el cuerpo y encima tiene el brazo pegado, o sea, vaya descalabro que... Lo de Pino Zamorano, Paco. Bueno, es que Pino Zamorano, es verdad, que es el árbitro que ya en primera las liaba. Y que ha dejado al Granada en el minuto 30 con un futbolista menos por doble infracción amarilla a Carlos Calvo. Aparte pita él, porque el jugador está de espaldas al Juedelina, por no le puede ayudar. Y casi nadie del Jerez se levanta el brazo diciendo nada, en el cuerpo y encima tiene el brazo pegado. Pues atención, porque puede ser el gol del empate para el Jerez Deportivo, va a ser Óscar Díaz, el jugador que esté a punto de intentar conseguir el empate. Minuto 44 de juego de esta segunda parte, los dos equipos luchando por el playoff de ascenso, al menos por meterse en esa zona de promoción. Roberto bajo palos, pierna derecha de Óscar Díaz, el 10 del Jerez Deportivo. Expectación en los 13.000 aficionados de Chapín. Allá va el lanzamiento. ¡Gol! De Óscar Díaz. Imposible parar Roberto. El guardameta del Granada. Empata el Jerez Deportivo casi sobre la bocina. En Chapín, Jerez 1, Granada 1. Los goles con Gol Televisión. Gol Televisión no necesita instalación, claro, ni antena. Sin gol no hay fútbol. Sin gol no hay fútbol. Pues quedan nada, segundos. Y lo que añada para que termine el Jerez 1, Granada 1. El Granada con el empate tendría 47 puntos, perdería un puesto, le adelantaría el Cartagena, pero seguiría en promoción de ascenso. Y el Jerez seguiría a 3, con 44 puntos, a 3 de la zona de promoción. Después de la Adesco volvemos al descuento. Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte. Hola, me llamo Rebecca Swanson, tengo 19 años.
años y soy mentiroso compulsivo. Yo estaba en tratamiento y casi me curo, pero cuando le dije al doctor lo que me había costado mi nuevo Mitsubishi Lancer Sportback, me expulsó definitivamente por recaída. Nadie creerá que un coche así solo cuesta 14.750 euros. Mitsubishi Driving Quality. Uremóvil, carretera Logroño, kilómetro 110. A partir de ahora en Burgos podrás encontrar todas las líneas de moda hombre y mujer Hugo Boss. Te esperamos en Zoco 2, Avenida Arlanzón 11, frente al Museo de la Evolución Humana. Le cuento, la Ford Connect ha sido sometida a más de 6.000 pruebas. Ya. Tiene 6.000 años de experiencia. Vale. 6.000 capas de pintura. Sí. Y hasta 6.000 euros de descuento. ¿Cómo? Sí. Y hasta final de mes, hasta 6.000 euros de descuento. Me la llevo. Redford de concesionarios. Tiempo de juego en la COPE. ¿Te vienes? Tenemos todavía que contarles un par de cosas que no hemos repasado en el repaso y decirles que ya ha llegado España-Lituania. Antes de nada, ¿cómo tenemos lo de Jerez, Manolo? A 2 minutos para el final porque dio 3 de alargue, de Jerez que achucha, el Granada que se defiende, de momento sigue el empate a 1. Hoy, y esto solo tenemos que agradecer a Ezequiel, un oyente de Tiempo de Juego que es además miembro de la página de Facebook de Tiempo de Juego. Ezequiel nos ha pasado ahora el acta del partido Lleida Sporting Magonés de Segunda División B. Uno de los asistentes es una mujer, Marta Frías. Un sector del fondo de una de las porterías del campo de Lleida, repito, le ha gritado a coro, y lo ha recogido el árbitro en el acta, comillas, enseña las tetas, pu, y lo que sigue, te vamos a fo, y lo que sigue, seguro que aquí ganas más que de pu, y lo que sigue. Hay que estar muy mal en la vida, ¿eh? Tras el anuncio por megafonía cesaron dichos gritos el resto del encuentro, afortunadamente. Pero yo espero que le caiga un gran puro a esta salvajada. Qué mal está la gente, Paco, de verdad. Muy mal. Gracias a Ezequiel por contárnoslo. Ha llegado ya España-Lituania, enviados especiales, Miguel Ángel Díaz, Miguelito y Manolo Lama. Hola, Miguelito, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. ¿Qué temperatura os ha recibido? Nos ha dicho el comandante que 1 grado sobre 0. Ah, bueno, entonces no está mal del todo. ¿Ya estáis en el hotel? ¿Os ha dado tiempo a llegar o no? No, estamos todavía en